Marta, te enseño, ¿ves esta rayita de aquí? Pues bueno, esta rayita nosotros cuando quitamos el acabado que tiene se va a ver. Así que aquí tenemos varias soluciones, o pintar en un color liso, porque quitar esto y que se quede en madera natural va a quedar muy feo. Entonces tenemos estas opciones que te digo. Pintar en un color liso, pintar efecto madera, ¿vale? Mira, sería algo así. Y luego otra solución sería colocar una nueva chapa de madera, ¿vale? Por encima, un nuevo chapado, que es lo que tiene, pero hacerlo nuevo. ¿Vale? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusimuebles. Esta semana nos traemos una renovación diferente. No es el tipo de acabado que solemos hacer habitualmente, pero dadas las circunstancias ha sido lo más adecuado. Como ha explicado Javi en la introducción, no siempre es posible dejar la madera natural. Está muy en tendencia, pero hay muebles que no fueron hechos para dejarlos con la madera natural vista, o bien porque están hechos con retales de diferentes maderas, incluso hay algunos que están hechos con retales de diferentes materiales, mezclando maderas con aglomerados, o como en este caso, muebles que tienen defectos de fabricación que con la aplicación de un barniz de color o con la aplicación de un tinte se disimulan muy bien, pero cuando eliminamos ese acabado, estéticamente el mueble no queda bonito. Entonces hay que buscar otra alternativa a la madera natural porque no es una buena opción. La idea inicial para esta mesa era dejar la tapa madera y la estructura pintada, pero dadas las circunstancias, nuestra clienta ha optado por pintarlo todo. Para la tapa he elegido color blanco y para la estructura un verde oliva. A priori puede parecer una combinación de colores un poco extraña, pero si tenemos en cuenta que esta mesa va a ser para una casa de campo, todo tiene mucho más sentido. Vamos a empezar por centrarnos en la tapa. Aparte de los defectos de fabricación que tiene, que eso no los podemos solucionar, tiene marcas de uso. Esas las vamos a disimular lo máximo posible aplicando masilla. Veréis más adelante que no hubiera hecho falta este paso, pero cuando empezamos la idea que teníamos era una distinta a lo que finalmente hemos hecho. Entonces, limpiar muy bien fue el primer paso, aunque no está grabado, pero eso siempre es el primer paso de cualquier renovación, limpiar muy bien y a continuación aplicarle la masilla en las zonas donde tenía hendiduras, pequeños arañazos para que la superficie quedara lo más liso posible. Después de bien seca la masilla, hemos pasado con una lija fina para nivelar bien la superficie. Os fijaréis que en este caso vamos a lijar lo menos posible. El motivo, el tinte que tiene la mesa. ¿Veis? Este tono rojizo que tiene en realidad es un tinte y este tinte os aseguro que sangra o mancha solo con mirarlo. Cuando os encontréis este tipo de superficies con este tipo de acabado, cuanto menos lijéis mejor. Obviamente hay que compensar la falta de lijado con una buena imprimación. Aquí voy a lijar solo lo suficiente para que quede la superficie otra vez lo más lisa posible. Y el siguiente paso hubiera sido imprimir si no nos hubiera ocurrido antes que podíamos hacer algo distinto. Vamos a crear una especie de trampantojo. Vamos a hacer madera, a dar la ilusión de que algo es de madera cuando en realidad no lo es. Para ello voy a utilizar yeso. El yeso me va a servir aparte de imprimación, es muy buena imprimación para superficies que no manchan. Se puede aplicar una capa de yeso fina y hará las mismas funciones que una imprimación universal. Pero en este caso la función que va a tener es otra, va a crear algo de textura. Voy a mezclar yeso. Voy a prepararlo normalmente, hay que añadirle agua, viene en polvo, se le añade agua y aparte le voy a añadir también cola blanca o cola de carpintero. Esto lo que va a hacer es que la superficie, que el yeso se quede más duro, más resistente y aparte que se adhiera aún mejor sobre la superficie.
pero no voy a aplicar el yeso sin más. Voy a utilizar veteadores y voy a crear la ilusión de que tengo una superficie de madera. Una vez tengo preparada la mezcla de yeso con cola blanca, hay que aplicarla enseguida porque luego se empieza a secar y una vez está seco ya es muy difícil de utilizar. La vamos a aplicar normal, utilizando una brocha, eso sí, que sea una brocha vieja o una brocha barata, porque es muy posible que después de utilizarla haya que tirarla porque se estropea. Vamos a aplicar por secciones porque aplicamos inmediatamente después de aplicar la mezcla de yeso con cola. Antes de que se empiece a secar, le vamos a pasar con un veteador para crear una textura que imita la veta de la madera. Veteadores son estos cacharros, no sé cómo llamarles, que veis aquí. Son de goma y los hay de diferentes formas y de diferentes tamaños. Estos son de Amazon. Luego en la descripción del vídeo os dejamos enlace para que podáis verlos. Y son relativamente fáciles de utilizar. Al inicio hay que practicar un poco hasta cogerle el truquillo, pero luego en realidad solo hay que deslizarlos y girarlos ligeramente sobre una superficie húmeda. En este caso el es yeso, pero también se pueden utilizar sobre pintura o sobre barniz. A medida que se van deslizando, se va creando la ilusión de la veta de la madera. Una vez consigo el efecto deseado, voy a dejar secar muy bien. Digo conseguir el efecto deseado, hay que tener en cuenta que esto mientras la superficie esté húmeda, da igual, en este caso es el yeso, pero si fuera pintura sería lo mismo, mientras la pintura o la superficie que estamos trabajando esté húmeda, se puede deshacer y hacer las veces que haga falta. Si pasamos con el veteador, vemos que no nos gusta cómo ha quedado, se le da otra vez con la brocha, se vuelve a esparcir muy bien el producto y se vuelve a repetir hasta conseguir el efecto deseado. Una vez está conseguido ese efecto, ahí sí, importantísimo dejar secar muy bien. Es importante dejar secar no solo a la vista y al tacto, sino hay que esperar a que la cola se endurezca lo suficiente para poder trabajar bien por encima. Nosotros en este caso hemos esperado más de 24 horas, han pasado casi 2 días sin tocarle para estar seguros al 100% de que esta superficie ya está bien seca y ya podemos pasar a trabajar sobre ella. El siguiente paso es lijar. Utilizo una lija de 240 que me va a servir por un lado para eliminar pequeños grumitos que hayan quedado del yeso sobre la superficie, que quede bien liso. Y aparte también me sirve para rebajar un poquito el efecto de la veta porque en algunos sitios quedó un poquito más alto, más levantado que en otros. Voy a intentar unificar lo máximo posible para que se siga viendo el relieve, pero sin que sea demasiado exagerado, porque tener en cuenta que es una mesa y si queda con el relieve muy acentuado a la que se quiere poner, que sí, vamos a suponer un vaso, el vaso se puede mover, no es lo que queremos, ¿vale? Queremos que sea un veteado muy discreto, que se vea sobre todo con la incidencia de la luz, que se note cuando pasamos con la mano, que se note esa ligera textura, pero que no sea tan acentuado como para influir en la estabilidad de los objetos que pongamos encima. Esto luego ya va, a partir de aquí ya es todo un poco cuestión de gustos, como más le guste al cliente o como más os guste a vosotros. Aquí vamos a intentar ir por lo más discreto posible, pero se podría dejar la veta más marcada o menos marcada. Y una vez damos por concluida la fase del lijado, cuando hemos considerado que la textura era la ideal para lo que estábamos buscando, ya pasamos a sellar. El yeso es bastante poroso, aún estando mezclado con la cola blanca. Lo recomendable es sellarlo
teniendo en cuenta que se trata de una tapa de una mesa. Para ello vamos a aplicarle imprimación, la imprimación que solemos utilizar habitualmente, que aparte es antimanchas o antitaninos, con lo cual también nos va a proteger de que puedan salir manchas provocadas por este tinte rojizo que tiene la mesa debajo. Vamos a aplicar la imprimación sobre toda la mesa, tanto sobre la tapa como también sobre la base y sobre la pata que a continuación vamos a pintar. Esperamos a que la imprimación seque bien y pasamos a pintar. Vamos a utilizar como habitualmente pintura de la marca Vintage Paint y en este caso nos vamos a decantar por el tono Warm Cream, que es un blanco cálido. Vamos a aplicar 2 manos de pintura. Como ya os comenté antes, aquí ya entra mucho en juego lo que es el gusto personal. Depende del efecto que guste. En este caso, nuestra cliente quería que el acabado fuera uniforme, o sea, que se viera todo blanco. Cabe la posibilidad de que se siga viendo, por ejemplo, la madera más oscura debajo. En ese caso, al invés de dar 2 manos de pintura, hubiéramos dado una mano nada más. Depende de un poquito lo que se busque. Obviamente, entre mano y mano de pintura siempre hay que pasar con una lija fina para eliminar cualquier pequeña imperfección, cualquier pequeño pegote de pintura que quede sobre la superficie o alguna mota de polvo que pueda caer desde el ambiente. Esto para la tapa. Para lo que es la estructura y para lo que es la pata de la mesa, vamos a pintar utilizando el tono Olive Green, verde oliva. Es un tono que ya hemos utilizado en muchísimas ocasiones porque la verdad que es un tono precioso y en este caso le va a ir ideal. Y con la pintura completamente seca y después del respectivo lijado entre mano y mano de pintura, vamos a aplicar una tercera y última mano de pintura. Los que nos conocéis, los que habéis visto más vídeos nuestros, ya os imagináis que esta tercera mano de pintura va a ser una mezcla de pintura con barniz. Para los que nos veis por primera vez, os explico. Esto lo hacemos por varios motivos. El primero, para terminar de garantizar la cobertura perfecta. En principio, con 2 manos tenemos una cobertura buena. Con esta media mano, entre comillas, más de pintura, conseguimos una cobertura óptima, que no haya ningún clareo, ninguna mancha de pintura por ningún lado. Por otro lado, vamos a conseguir que el acabado sea muy uniforme, que no quede ninguna marca ni de pintura ni de barniz y por último potenciamos lo que es la resistencia del material. Vamos a conseguir con esto un acabado muy duradero. Esta mezcla de pintura y barniz la hacemos al 50% y la aplicamos exactamente de la misma forma que aplicamos la pintura. La vamos a aplicar tanto sobre la tapa, o sea, mezclado el barniz con el warm cream, como sobre la pata y la estructura, mezclando el barniz con el verde oliva. Y la renovación se acerca a su fin, pero no podría darse por concluida sin uno de los pasos más importantes, que es proteger muy bien todo el trabajo realizado. Vamos a seguir utilizando barniz. Para la pata y para la estructura vamos a dar 2 manos más de barniz, cuanto que para la tapa, bueno, lo habitual es que utilicemos un barniz de poliuretano porque es más resistente, pero el poliuretano tiene el inconveniente de tener tendencia a amarillear con el paso del tiempo. Sobre una superficie de madera, ese cambio de color o de tonalidad es casi imperceptible, con lo cual no nos molesta, pero en el caso de estar protegiendo una superficie pintada y más siendo pintada en un tono claro, como es este el caso, ese cambio de color no es estético, no queda bien. Así que vamos a optar por seguir utilizando el barniz acrílico. Lo único, vamos a dar más manos de las que solemos dar habitualmente para garantizar que queda bien protegido.
Es importantísimo respetar muy bien los tiempos de secado entre mano y mano de barniz. Es importante respetar tiempos de secado en la pintura, pero bueno, dependiendo un poco de las condiciones ambientales, se puede adelantar un poquito. En el barniz no, hay que seguir a rajatabla las indicaciones del fabricante. En este caso nos dice que mínimo hay que esperar 4 horas entre mano y mano de pintura, o mejor, entre mano y mano de barniz. También hay que tener en cuenta que los barnices tienen, aparte del tiempo de secado, tienen un tiempo de curado, que es algo totalmente distinto. El tiempo de secado es el tiempo que tarda en poder tocarse o en poder dar una otra mano por encima, mientras que el tiempo de curado es el tiempo que tarda en conseguir su dureza máxima, y este suele estar en torno a 3 semanas o un mes. Esto significa que la superficie no estará completamente protegida hasta que el barniz no esté curado, o sea, hasta que no pase ese tiempo. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Un mueble recién barnizado se puede utilizar a partir del momento en que el barniz está seco, pero hay que utilizarlo con precaución porque el barniz todavía no está curado. Y ahora sí, esta renovación ha llegado a su fin. Como habitualmente, quiero que recordéis cómo era el mueble antes, cuando llegó a nuestro taller. Esta era la mesa, tenía este tinte rojizo, este acabado tan oscuro. Nuestra idea inicial era pintar la base, dejar la tapa en madera, pero nos hemos encontrado con un defecto de fabricación importante que no daría buen resultado. Estéticamente no quedaría bien la tapa al natural porque se verían todas estas marcas y quedan muy feas. Así que hemos optado por pintar y aquí tenéis el resultado final. Es una pena que a través del vídeo no podáis sentir la textura, porque aquí lo que se siente cuando se toca la tapa es como si estuviera tocando madera de verdad. Se siente el relieve de la veta. Sabemos que no es de verdad, pero desde luego el efecto está bastante logrado. Se ve mejor en persona que en el vídeo. Aquí veis el conjunto con las sillas. Estas son 4 sillas que van a conjunto, que las hemos pintado en blanco. Así es como se ve en global. Recordar que es para una casa de campo, con lo cual creo que ha sido muy buena elección tanto de colores como de acabado. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os gusta esta combinación de colores? ¿Arriesgaríais a tener algo así en vuestras casas? Como habitualmente nos lo decís en los comentarios. Nosotros en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado esta transformación. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración de Exclusive Muebles.